Hoy vamos a tocar un tema, bueno, universal y complicado. El perdón. Partimos de esa pregunta tan directa, ¿no? De Pedro a Jesús. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7. Que ya le parecería mucho, supongo. Claro, 7 era un número, ¿eh? Como de plenitud. Pedro pensaba que ya estaba siendo bastante generoso, ¿verdad? Exacto. Y la misión hoy es ver por qué la respuesta fue tan sorprendente y qué significa eso de perdonar 70 veces 7. Vamos a desgranarlo. Así que Jesús suelta eso. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Suena a calcular mucho, ¿no? 490 veces. Pero no va por ahí la cosa, ¿verdad? No, para nada. Es justo lo contrario. O sea, no es poner un límite más alto, es quitar la calculadora del perdón. Olvídate de contar. Eliminar la cuenta. Me gusta eso. Y para que se entienda bien, pues, cuenta la parábola del siervo inmisericorde. Esa es clave. Ah, sí. La del rey que perdona una deuda. Vamos, imposible de pagar. Exacto. 10.000 talentos. Es una burrada, una fortuna inmensa, incontable casi. El rey se la perdona porque sí, por pura misericordia. Y lo fuerte es el contraste que viene después. Ahí está. Porque ese mismo siervo, al que le acaban de perdonar lo imperdonable, sale y se encuentra un compañero que le debe, pues una cantidad mínima en comparación, 100 denarios. Algo así como 3 meses de sueldo, quizás. Algo manejable, digamos. Sí, algo así. Y lo trata fatal, sin ninguna compasión. Lo quiere meter en la cárcel. Y la pregunta del rey al final es demoledora. Totalmente. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Ahí está el meollo, según la fuente. O sea, que la base para perdonar no es si el otro se lo merece o no. No, ni siquiera si nosotros nos sentimos capaces. La base es, a ti se te ha perdonado algo infinitamente mayor primero. Has recibido una gracia descomunal. Entonces, perdonar es como un reflejo de eso. Exacto. Perdonamos porque hemos sido perdonados. Es la consecuencia lógica de haber experimentado esa gracia. Y ojo, que lo de 70 veces 7 tiene más miga aún. Hay una referencia un poco oscura en Génesis. Ah, sí, lo de Lamec, ¿verdad? El descendiente de Caín. Ese mismo, que se jactaba de vengarse 70 veces 7, usando la misma fórmula. ¡Qué fuerte! O sea, Jesús coge la fórmula de la venganza sin límite y le da la vuelta por completo. La convierte en el mandato del perdón sin límite. Es como decir, el mundo funciona con la espiral de la venganza, pero mi reino funciona con la espiral de la gracia. Es un cambio de lógica total. Pasar de la violencia a la misericordia infinita. Eso es. Pero, cuidado. Es muy importante, y la fuente insiste en esto, no confundir las cosas. Este perdón radical no significa barra libre para todo. Claro, porque ahí surgen muchas dudas. Si perdono, ¿tengo que olvidar? ¿Tengo que volver a confiar como si nada? A ver, no exactamente. Hay que distinguir. Una cosa es el perdón. La fuente lo describe como un acto más bien interno, ¿sabes? Unilateral. ¿Qué quieres decir? Que la persona ofendida decides cancelar la deuda, renunciar a la venganza personal, a ese rencor que te carcome. Lo haces por ti, por tu propia liberación. Y esto no depende de que el ofensor se arrepienta o no. Vale, eso es el perdón. ¿Y la reconciliación? Ahí sí. La reconciliación necesita a las dos partes. Es un proceso bilateral. Para restaurar una relación, para volver a confiar, pues hace falta arrepentimiento genuino, cambios, pruebas de que la confianza es posible de nuevo. Entiendo. O sea, puedo perdonar a alguien en mi corazón, soltar esa carga, pero no necesariamente volver a tener la misma relación si no hay cambios o si no es seguro. Exactamente. Puede haber perdón sin reconciliación. Y, ojo, tampoco el perdón anula la justicia. Otro punto importante. Sí, porque perdonar es renunciar a mi venganza, a tomarme la justicia por mi mano. Pero no significa renunciar a que haya consecuencias justas, a que actúe la justicia social o penal si es necesario. Se puede perdonar a un agresor y a la vez querer que enfrente las consecuencias legales de sus actos. Estas distinciones son cruciales, la verdad. Y la historia de Corrie ten Boom, que se menciona, lo ilustra de manera brutal. Sí. Sobreviviente de un campo nazi.
y se encuentra años después con uno de sus guardias, uno especialmente cruel. Y el tipo, arrepentido, le pide perdón, le tiende la mano. Y ella cuenta que sintió un bloqueo total. Odio, dolor, no podía. Físicamente no podía perdonar. Pero hace una oración muy, muy sincera, ¿no? Algo como, Jesús, yo no puedo, ayúdame, solo puedo levantar la mano. Exacto. Y al hacer ese gesto, ese acto de voluntad, sintió como una fuerza que no era suya. Y pudo decir, te perdono. Eso dice mucho, que el perdón a veces es primero una decisión, un acto de fe casi, y el sentimiento viene después, ¿o no? Eso es. La sanación emocional puede seguir a la decisión, no tiene por qué precederla. Es un acto de la voluntad, no solo un sentimiento que aparece o no aparece. Bueno, entonces, resumiendo un poco esta inmersión, el llamado al perdón es radical, sí, sin límites, y se basa en la gracia enorme que hemos recibido. Pero, con matices importantes, no es olvidar porque sí, ni justificar el mal, tampoco es renunciar a la justicia o ponernos en peligro, especialmente en casos de abuso. Claro. Es, sobre todo, parece una herramienta de liberación interior, para no quedarnos atrapados en el pasado, en el rencor. Exacto. Y, como último apunte para darle vueltas, la fuente menciona de pasada eso del pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Tema delicado. Sí, pero en su contexto parece que no se refiere a un pecado concreto, sino a una actitud. Un rechazo tan consciente y persistente de la obra clara de Dios, llegando a atribuirla al mal, que la persona, digamos, se cierra en banda, se autoexcluye de la posibilidad de arrepentirse. O sea, que no es algo que se cometa por accidente. Parece que no. De hecho, la fuente sugiere que si alguien está preocupado por haberlo cometido, probablemente es señal de que no lo ha hecho, porque esa preocupación implica que aún no está cerrado a Dios. Interesante. Y esto nos deja pensando, ¿no? Esta idea de un rechazo final que uno mismo elige frente al mandato de perdonar sin límite que recibimos, ¿qué dice eso sobre nuestra libertad y la oferta constante de la gracia de Dios? Ahí queda la reflexión.